Estamos en directo. Vale. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lucía Caro. Supongo que algunas de las personas que se conecten ya me conocerán como coordinadora del grado en Publicidad y Relaciones Públicas. Y hoy tengo el grandísimo honor de entrevistar a Belén Coca, que ya nos conocemos, ya hemos tenido el gusto de hablar, además la trajimos a la Universidad de Cádiz en su día para un proyecto muy chulo que hace ella sobre coaching creativo con el uso de la voz para ser más creativo. Y hoy viene con nosotros porque ella es, aparte de directora creativa, es cofundadora del proyecto Más Mujeres Creativas. Voy a presentar un poquito a Belén. Bienvenida, Belén. Gracias, muchas gracias por la invitación y por la presentación. Bueno, Belén, como decía, es directora creativa independiente, además es cantante en La Niña Vintage y cofundadora de este proyecto de Más Mujeres Creativas. Su carrera ha estado ligada desde los inicios al ámbito digital, ha sido directora de arte digital en Héctor Ruiz Nicoli, en IXL la consultora tecnológica, ha tenido premios en todo tipo de festivales nacionales e internacionales, ha sido jurado del Sol, del CDC, de la US, de los de Iberoamérica, Art Directors Club, New York Festivals. Hasta 2015 fue además directora creativa ejecutiva en La Despensa, pero en ese momento ella decide que necesita ser más free, que luego nos hablaremos un poco de cómo de free es ahora o en qué sentido. Y dejó esta empresa que en ese momento, como sabéis, La Despensa pues era y sigue siendo de las más valoradas por su creatividad. Y ese año da el salto a ser directora creativa independiente. Si no me equivoco, también por esa fecha próxima también se sube a un escenario a cantar, porque cantar ya cantaba, pero es cuando se sube al escenario en ese año. Y además comenzó con este proyecto que os comentaba antes de La Voz Creativa, que si no recuerdo mal, en 2016 trajimos a un curso de verano a la UCA y fue maravilloso trabajar con la voz y la idea de liberar la autocensura a la hora de ser creativo. Entonces, como podéis comprobar, en realidad tendríamos muchísimos motivos para hablar hoy con Belén, muchísimos, hay muchos, pero hoy, dada la temática de esta edición especial del Mad Festival, vamos a centrarnos en una iniciativa como Más Mujeres Creativas, de la que ella es cofundadora, que lo que busca es favorecer la visibilidad de las mujeres en el ámbito de la creatividad publicitaria. Y si os parece, antes de comenzar con la entrevista propiamente, me gustaría que viéramos uno de las creaciones que ha hecho Más Mujeres Creativas con este trap que vamos a ver ahora. Soy capaz de empalmar horas y horas delante de una pantalla molas. Hay un mismo borrador más de 100 veces si hace falta. Y siempre con la cabeza bien alta, porque mi curro vale tanto como el tuyo. Planifico, embellezco, lo trabajo y doy el callo. Pero si exijo mi reclamo, es que yo ya no me callo. Haré del insight un concepto sideral. Reiremos en mayúsculas y más. Pondré el logo a tamaño natural, que el cliente se nos suba al Taj Mahal, cause I'm a boss, man. Y es que hay mucha jefa suelta pa' tan poca directora puesta. Cause I'm a boss, man. En la uni somos el 52, aquí no llegamos al 2. What the fuck, man? Y es que hay mucha jefa suelta pa' tan poca directora puesta. Es que hay mucha jefa suelta pa' tan poca directora puesta. Cause I'm a boss, man. Let's turn around it. We are a team. Que bueno, pues ya os podéis hacer una idea del tipo de acciones de comunicación desde el activismo en relación con el ámbito publicitario, pues que buscan hacer esa aportación a influir sobre la sociedad y a ponerse
gafas violetas, ¿no? Supongo. Si quieres contarnos, Belén, un poco, si quieres empezamos por el principio, pues cómo surge la iniciativa Más Mujeres Creativas. Bueno, pues, a ver, o sea, la iniciativa surge realmente cuando nos sentamos un día a tomar un café, Emma Puello y yo. Emma en ese momento estaba en la junta directiva del Club de Creativos y tenía mucho interés por promover algún tipo de iniciativa a favor de la mujer creativa, porque veíamos que, bueno, a pesar de que en publicidad hay un porcentaje más o menos igualitario de mujeres y hombres que trabajan, hay como un sesgo que lleva a las mujeres a elegir el departamento de cuentas y al departamento creativo a ser predominantemente masculino. Y ese problema además se agudiza cuando subimos a puestos de responsabilidad, ¿no? Si estamos hablando de que hay alrededor de un 25% de mujeres en los departamentos, terminan siendo un 14% en puestos de dirección creativa y un 1% de directoras generales creativas, ¿no? Y en realidad esto era un clamor, un poco algo que ya veníamos hablando muchas directoras creativas, que habíamos hecho distintas iniciativas aisladas para denunciar esta situación, pero es como que no nos terminábamos de lanzar a crear algo, ¿no? Y entonces Emma y yo decidimos contactar con esas directoras creativas que conocíamos que estaban también preocupadas por este tema y con ganas de hacer algo. Y a partir de ahí, pues empezamos con una rueda de mails a decir, oye, ¿cómo lo planteamos? ¿Qué hacemos? Llegaba el Festival de San Sebastián y pensamos en simplemente hacer como una reunión entre todas las creativas que pudiéramos contactar para empezar a mover este tema, pero sin un plan muy claro. Y entonces llegó el 8M de 2016 y dijimos, vamos a hacer un grupo secreto en Facebook para ver cuántas creativas realmente podemos reunir, ¿no? Vamos a hacer un radar de creativas. Y aquello se nos fue de las manos. De repente en 72 horas teníamos a 1000 creativas, pero en pie de guerra, diciendo vamos a hacer algo, vamos a hacerlo ya. Y entonces dijimos, bueno, pues lo de quedar y hacer una reunioncita parece que se nos ha quedado un poco corto y surgió un poco entre todas la idea de crear una plataforma colaborativa con una estructura como muy abierta y en la que pudiéramos acoger pues muchos proyectos que tuvieran que ver con la visibilidad y con la igualdad de oportunidades para las mujeres en el sector creativo, ¿no? Entonces, al mes siguiente, cuando sucedió el festival, presentamos oficialmente la plataforma. El grupo privado se convirtió ya en una comunidad pública primero en Facebook, luego en otros canales y bueno, pues empezamos a trabajar todas, ¿no? Y no estamos solo, o sea, nos quedamos un poco más como liderando como directora Emma y yo, y se incorporó Auxi Barea, que lleva la parte de social media de la plataforma, y el resto de fundadoras y también otras directoras creativas que se han ido uniendo, pues han sido también parte de trabajar un poco en proyectos atomizados que han ido un poco contribuyendo a distintos aspectos que pensábamos que había que trabajar, ¿no? Y la verdad que así fue, o sea, yo siempre cuento que fue muy orgánico, que había muy poco plan por delante, simplemente surgió de las ganas de hacer algo y de la necesidad de hacer algo. Y siempre animo a la gente a que inicie sus propios proyectos en favor de la igualdad, sí, porque al final muchas veces hacemos planes muy grandes y no nos movemos ni un paso, ¿no? Y Más Mujeres Creativas es un proyecto que ha ido creciendo y que nació y que ha ido creciendo pasito a pasito durante estos 5 años con el esfuerzo de mucha gente que ha apoyado de una manera totalmente voluntaria y altruista el proyecto. He visto a través de la web que varias de las iniciativas, ¿no? Que hay iniciativas de mentorías por parte de otras mujeres que ya están, ¿no? Incluso había alguna beca. No sé a ti entiendo que todas son necesarias, pero no sé si tienes alguna que te gusta más por algún motivo o con la que conectas más. Bueno, yo tengo mi súper favorita, que es 36 hercios,
quizás porque conecta mucho con lo que yo hago a nivel profesional, ¿no? Es un proyecto que ayuda a las jóvenes creativas a encontrar su voz, y yo de voz, la voz es un tema que me apasiona, ¿no? Y surgió un poco de la idea de que, bueno, todos los años el Club de Creativos nos da un espacio en el Festival de San Sebastián para poder hablar de la plataforma o crear un contenido para que la gente conozca lo que hacemos y para que se hable de este tema, para que la conversación sobre la igualdad esté encima del escenario del Cursal. Y claro, pues los primeros años pues, había dado una charla Eva Santos, que es una de nuestras fundadoras. Habíamos hecho una mesa redonda con líderes de las agencias más importantes para hablar de temas que no se había hablado nunca en el CDC, como conciliación, brecha salarial y una serie de cosas, pero de repente, pensando en cuál sería el siguiente contenido del próximo año, dijimos, bueno, ¿y por qué en vez de los líderes del presente no subimos al escenario a los líderes del futuro, ¿no? ¿Y qué necesita una chica que está empezando su carrera como creativa para poder realmente romper todos esos muros? Necesita confianza, necesita mentoría, necesita creerse que sus ideas son importantes. Entonces, tuvimos esta idea de crear una especie de mini TED en el que preparamos a 5 chicas para que lanzaran un poco su mensaje o su visión creativa a todo el público del Cursal, ¿no? La iniciativa se pudo llevar a cabo gracias a la colaboración de Elena García, que es una de las directoras creativas que está más cercana al núcleo de Más Mujeres Creativas, que en ese momento trabajaba en PS21 y que puso con su agencia el equipo para que esto sucediera. Crearon este concepto tan bonito de 36 hercios, que en realidad habla de un estudio en el que se demostraba que las mujeres, para acceder al ámbito laboral, habíamos agravado nuestro tono de voz 36 hercios para parecer más autoritarias y más masculinas, ¿no? Y nos pareció como un dato tremendo, ¿no? Entonces nuestro concepto era un poco que para que a una mujer sea escuchada no tiene que cambiar el tono de su voz, sino que lo que importa es la potencia de sus ideas, ¿no? Y las chicas fueron mentorizadas por directoras creativas y por una experta en discursos con impacto, y fue una experiencia increíble para ellas y para nosotras, que estuvimos ahí como emocionadas de ver el crecimiento tan brutal que supuso para ellas, y también sorprendidas de ver cómo muchas de ellas luego han avanzado bastante en su carrera, han cambiado de agencia, han cambiado de proyecto. Realmente la confianza que les dio este proyecto fue increíble, ¿no? Y si estáis interesados, ahí en nuestros canales hay vídeos que reflejan un poco todo lo que pasó y la experiencia que vivieron. Y bueno, este año lo íbamos a repetir. No pudo ser presencial porque, bueno, ya sabemos cómo estamos, pero bueno, en el próximo CDC volverán otras 5 chicas a subirse al escenario. Qué guay. A mí, yo he visto el vídeo y realmente es impresionante realmente ver la evolución. Sí, sí. Y el concepto además te hace pensar sobre eso, ¿no? Sobre cómo culturalmente hemos asumido que las características que se supone que son femeninas pertenecen a un ámbito y no a otro, ¿no? Claro. Como que el del poder es para otra forma, para lo masculino, ¿no? Claro, y esa asunción además hace que muchas veces demos un paso atrás, ¿no? Por ejemplo, nos pasa en el CDC que muchas veces, aunque hay un empeño especial en conseguir la paridad tanto en jurados como en paneles, como en el evento de los días C, y cuesta encontrar conferenciantes femeninas, porque tradicionalmente nos ha dado mucho miedo dar ese paso de enfrentarnos al escrutinio público. Y si lo piensas bien, si lees, por ejemplo, Mujeres y Poder, de Maribel, que es un ensayo cortito pero fascinante, habla de que realmente eso viene de muy atrás. O sea, las mujeres no hemos estado en el foro público ni hemos sido voces autorizadas hasta hace muy poco. Entonces, por eso creemos que es especialmente importante animar a las chicas jóvenes y empoderarlas y darles las herramientas para que den ese paso al frente y alcen su voz. Es más, tú decías antes que era como lo tradicional que las mujeres en las agencias estuvieran en cuentas
y que fueran los hombres los que estaban en los departamentos creativos. Pero yo te diría más, yo recuerdo cuando yo estudié publicidad y relaciones públicas, que era como que las relaciones públicas pensadas solamente como eventos eran para las chicas y la publicidad y en concreto la creatividad efectivamente era para los chicos. Es decir, ya desde la carrera, y además no siento que fuera algo que nos trasladaran nuestros profesores, pero como que eso ya estaba en nuestra cabeza. Totalmente. Y yo ahí sí que veo algún cambio. En estos años que llevo siendo profesora, sí que empiezo a ver que hay chicos a los que les apetece muchísimo hacer eventos, que ya no es algo tan feminizado en el imaginario que comparten, y que desde luego también veo que hay más chicas que, aunque tengan esos frenos, que también lo tienen los chicos, que luego hablaremos de eso, ¿no? De verdad yo puedo ser una persona creativa, pero sí veo que hay más un ímpetu mayor del que al menos yo veía antes. Sí, yo lo veo también en mis alumnas y en mis alumnos, o sea, hay mucha más fluidez en esos estereotipos en la gente más joven, ¿no? Pero aún así en la sociedad siguen presentes y también hay generaciones por arriba en las que les cuesta un poco más asumir ese cambio, ¿no? Pero sí, está claro que hay un estereotipo que también te condiciona, y también creo que hay algo que tiene que ver también con la confianza y con la educación. Y yo veo una conexión total, por ejemplo, cuando ves informes de la OECD sobre educación, habla de que las mujeres a partir de cierta edad le tienen miedo, por ejemplo, a las disciplinas científicas, y curiosamente eso tiene algo que ver muy potente con la creatividad, que es que son disciplinas donde te tienes que enfrentar continuamente a la prueba y el error. A las mujeres no nos educan para equivocarnos, no nos educan para arriesgarnos, o sea, nos piden que seamos buenas, que seamos perfectas, que lo hagamos todo bien, y tenemos un tremendo respeto a lo que suponga un fracaso que no estamos preparadas para asumir, ¿no? Y sin embargo a los chicos se les aplaude por ser valientes, por ser arriesgados, por equivocarse, no pasa nada, ¿no? Obviamente esto, estoy generalizando, también habrá mujeres muy seguras de sí mismas y chicos muy inseguros, pero en general creo que hay un tema de educación y que hay una cierta conexión, incluso te diría, entre la falta de mujeres en profesiones científicas y en profesiones creativas, porque hay un tirarse al vacío y no saber cuál va a ser el resultado, que tienes que estar como muy, muy, muy mentalizado para asumir, ¿no? Sí, incluso recuerdo que había un experimento sobre cómo la gente afronta a un bebé niño y a un bebé niña, y había un experimento que era donde grababan el volumen de voz con el que le hablaban, las palabras que utilizaban cuando veían a un bebé que estaba vestido de rosa y cuando veían a un bebé que estaba vestido de azul. Y cuando el bebé estaba vestido de azul, lo movían más, le hablaban más alto, mientras que a la niña prácticamente no la movían, le hablaban muy bajito. Entonces, claro, lo que decían los psicólogos era que, obviamente, que los niños, si los tratas así, los estás movilizando más, les estás dando más estímulos que a las niñas. Entonces, claro, realmente es algo, bueno, un cambio sí, que... Claro, hay mil cosas así, sí, totalmente. O sea, estamos súper condicionados por todo, por cómo nos miran por cómo nos miran los demás, por cómo nos tratan los demás, o sea, desde que somos bebés. O sea que... Sí, me pareció un ejemplo increíble. Sí. Se habla mucho sobre el liderazgo y sobre si hay diferencia entre un liderazgo masculino, femenino. No sé si este tema para ti, ¿cuál es tu posición, cuál es tu idea sobre esto? Si realmente crees que puede haber una diferencia, o para llegar a ciertos niveles te tienes que adaptar al sistema. A ver, yo creo que efectivamente hay como unas características de un liderazgo más femenino, más masculino, pero eso no significa necesariamente que todas las mujeres ejerzan el femenino y que todos los hombres ejerzan el masculino. Creo que hay unas determinadas características asociadas más a lo femenino, como pueden ser como la empatía, el cuidado, la escucha,
que puede tener perfectamente un líder hombre que tiene esas soft skills o que cultiva ese estilo de liderazgo. Y también conocemos, o sea, hemos a lo mejor a veces incluso sufrido casos de líderes mujeres que son casi peor que tener un jefe hombre, porque han asumido totalmente el modelo de liderazgo duro también por hacerse fuertes en el cargo, ¿no? Creo que las organizaciones en general están cambiando y están asumiendo y valorando esas cualidades como un poco más femeninas, que hacen un poco más humanos los entornos de trabajo. También porque en determinados entornos de trabajo como que pues no sé, por ejemplo, en un entorno creativo cada vez vemos más como la gente necesita un mínimo para poder decir me quedo en esta organización, sino para eso me voy, me monto por mi cuenta o hago otra cosa, ¿no? Y creo que de alguna manera por pura supervivencia, pues eso, muchas mujeres hemos tenido que, hemos tenido que adoptar muchas veces actitudes más masculinas para parecer más fuertes, ¿no? Como agravar el tono de voz, ¿no? Pero que esto está cambiando. Y creo que también tiene que cambiar la propia estructura del poder, ¿no? También hay que cambiar un poco la mentalidad esa de que un orden al mando es más efectivo que un estilo de liderazgo empático, ¿no? A mí me ha pasado muchas veces como líder creativa que he sentido que parecía menos por el hecho de no ir de impositiva, ¿no? A veces, me acuerdo perfectamente de un cliente que me dijo una vez, como pasándome las manitas así por encima, es que eres tan low profile, ¿sabes? Y dije, y pensé, pero gilipollas. Pero bueno, pero si tío, si te acabo de sacar toda la campaña de tal y he coordinado todo el equipo, he hecho la agencia, es como de esto no ha salido solo, ¿no? Pero todavía hay en determinados estamentos en determinados estamentos de poder como un código de vamos a fardar y vamos a demostrar el poder que tenemos, ¿no? Yo no soy nada así, entonces claro, bueno, pues lo peor es que claro, cuando me dijo eso, pues yo efectivamente fui muy low profile y no le dije nada, que le tenía que haber dicho 3 o 4 cosas, pero claro, estas son las típicas cosas que ves ahora con las gafas puestas, ¿no? Pero que en ese momento te parecía lo más normal, es como de, uy, me ha dicho esto, ¿no? A ver, yo tampoco, esto fue hace bastante tiempo, ¿no? Pero no eres consciente de cómo funciona esa estructura de poder hasta que pasa un tiempo y hasta que sales de ella y hasta que empiezas a hacer las cosas de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, sí es algo con lo que hay que lidiar y que hay que cambiar desde dentro también. Y dentro de esas transformaciones a la hora de pensar en cómo se ejerce el poder, pero también cómo se organiza el trabajo, cómo se piensa sobre la propia profesión, está el tema de la conciliación, los horarios de agencia o no horarios de agencia, eso de tiene que estar para ayer. Entiendo que eso sigue siendo así o empieza a haber algún cambio en esa idea de que la gente tiene que conciliar su vida personal y profesional. Yo creo que a nivel práctico sigue siendo más o menos así, pero empieza a haber una conciencia muy clara de que no debería ser así, cosa que antes ni siquiera existía esta conciencia, sino esto es así y al que no le guste que se vaya. Hay muchas agencias muy importantes, como por ejemplo Señora Rasmor, DDB, que están dedicando ya tiempo para crear programas de conciliación de la vida personal y profesional, y están intentando aplicar medidas con más o menos éxito, porque es verdad que estamos en una profesión que a nivel de timing es súper exigente, pero bueno, que por lo menos han puesto el tema encima de la mesa y están empezando a tomar medidas, ¿no? Es un tema muy complicado y además ahora con el COVID, aunque por un lado yo creo que la llegada del teletrabajo va a facilitar que se puedan adoptar a medio plazo medidas de conciliación más flexibles y que podamos ver fórmulas de trabajo mixtas interesantes que puedan ayudar a las mujeres del sector, sobre todo a las mujeres y a los hombres, porque yo siempre digo que al final, yo no tengo hijos, pero quiero conciliar con mi
la agencia quería conciliar con mi parte artística, ¿no? Y bueno, hay un punto en el que, por otro lado, tal y como o sea, está hablando del teletrabajo, por un lado puede ayudar si se establecen límites, pero también lo que ha pasado a corto plazo, y esto lo hemos visto con el COVID, es que las mujeres han asumido el doble de carga que los hombres en casa, y hay, o sea, hay estudios que dicen porque han sido hasta como un 20% más de trabajo, aunque los hombres se quejan un 10% más, que esa cifra me encanta. Pero en general, tal y como ha sucedido ahora, ha sido un desastre, ¿no? O sea, ha sido casi peor para la conciliación porque era imposible poder trabajar y atender la casa o la familia al mismo tiempo. Entonces yo creo que hay una conciencia cada vez mayor, que las medidas que hasta ahora se están tomando o son insuficientes o no están siendo del todo efectivas, porque hay como una buena voluntad. También agencias como Kitchen también tienen medidas para conciliar y para tener unos horarios más racionales, pero creo que hace falta un pacto de sector realmente para poder cambiar esto, porque si no, no estaremos nunca compitiendo en igualdad de condiciones. Y bueno, pues es una de los caballos de batalla que desde Más Mujeres Creativas vemos y que nos gustaría hacer cosas a este respecto. ¿Y una directora creativa independiente puede conciliar? Pues yo concilio, pero porque eso, o sea, dentro de mi caos concilio como quiero y como puedo. Realmente tengo un horario bastante variable, pero también es verdad que concilio en términos globales. Es decir, por ejemplo, puedo tener una semana que estoy trabajando como si estuviera en la peor agencia del mundo, pero sé que la semana siguiente no me cae otro proyecto, sino que voy a poder bajar el ritmo o que voy a poder seguir trabajando desde casa de mi madre, porque tengo mucha más movilidad, ¿no? Entonces sí que concilio, porque además en mi horario ahora están integradas como cosas que tienen que ver con mi carrera musical como si fueran otro proyecto más. No están en un segundo plano. O sea, si tengo que viajar porque tengo un concierto o tengo un ensayo o tengo una clase de voz, son tan importantes como una reunión con clientes, y eso antes no lo podía hacer. No, claro, es una diferencia sustancial. Claro, entonces a mí me compensa. Luego, pues si le preguntas a mi marido o a mi madre, te dirán que no concilio nada, porque cada vez que me llama estoy trabajando todavía con el ordenador encendido, pero la realidad es que me he dado cuenta de que yo se lo digo mucho a mis ex jefes, a Miguel y a Javier, a los que adoro, de la despensa, que digo, yo antes cuando estaba trabajando a las 10 de la noche os podía echar la culpa a vosotros, pero ahora solo tengo la culpa yo misma. Porque en realidad me he dado cuenta que me encanta el trabajo, me encanta lo que hago, y eso hace que me meta pues siempre mucho más charcos de los que me debería meter. Pero siento que yo tengo la última decisión sobre esto. Entonces eso me hace sentir bien, porque puedo soltar lo que yo vea que no necesito, ¿no? Y no dependo de nada ni de nadie. Eso es muy guay. Te quería preguntar también, aprovechando que estás aquí y bueno, que esto lo han organizado alumnas y alumnos de publicidad, pues me parecía un crimen no hacerte preguntas sobre los inicios, porque Claro. creo que al final es también que tú seas una referente, que creo que ese es uno de los objetivos de todo esto, ¿no? Que conozcan a mujeres creativas que han labrado su profesión, que han sido capaces, que no hay ningún problema, que somos igual de creativas que los hombres, ¿no? Entonces, bueno, pues hay como un debate existencial que yo creo que es inevitable. O sea, creo que tienes que tener una confianza brutal para no hacerte esa pregunta, ¿no? Y es si realmente uno puede ser creativo de verdad, ¿no? Entonces me preguntaba si tú también te hiciste esa pregunta al principio. Yo me la sigo haciendo prácticamente todas las semanas, o sea,
el síndrome de la impostora, o sea, nos acompaña allá donde vamos. O sea, yo cada vez que me dan un brief, mi primer pensamiento es como de, lo sabré hacer, y luego digo, pero Belén, si has hecho como chorrocientos brief a lo largo de tu carrera, ¿cómo no lo vas a saber hacer? Pero bueno, yo creo que va la naturaleza del creativo, ¿no? Como siempre querer más, siempre pensar que podías haber hecho las cosas mejor, esa insatisfacción perpetua del creativo te lleva a veces también un poco a una exigencia que tampoco es buena, ¿no? Porque, bueno, hay que diferenciar un poco entre la exigencia y la excelencia, ¿no? La exigencia es como que Ya. te paraliza, el perfeccionismo excesivo y bueno, y la otra es sano, es querer hacer las cosas bien, ¿no? Yo cuando empecé, o sea, yo creo que tardé tiempo en darme cuenta de que podía ser creativa y en identificar cuáles eran realmente mis valores como creativa, ¿no? Porque yo además tengo un perfil muy multidisciplinar, o sea, yo he hecho de todo, o sea, como que siempre digo que he hecho de todo y no sé de nada, porque soy muy curiosa y he ido saltando de una cosa a la otra, ¿no? Cuando era ya una experta en digital, me puse a hacer campañas que no eran digitales, y yo como de, pero si no he hecho nunca un spot, pues venga. Cuando había empezado como directora de arte y al pasar a ser directora creativa empecé a escribir más y a pensar más ideas y más estrategias, a hacer más copy que directora de arte, con lo cual ahora pues me defiendo como directora de arte, pero no me definiría tampoco como directora de arte. Eso, de creativa me siento me siento casi más ahora planner que creativa, porque trabajo mucho en estrategia de marca y me encanta. De cantante ni te cuento, o sea, me tiré a los escenarios y cuando llevaba 2 años cantando pensé, pues igual no canto tan bien, porque decía lo de la banda, es que se te va un poco el desafine. Yo estaba convencida de que ya afinaba bien, claro, cuando empiezas a aprender de verdad te das cuenta de tus propias limitaciones, ¿no? Pero yo lo que aconsejaría a la gente que empieza es que se lance, que se meta en todos los charcos, porque la única manera de aprender y de ser más creativo es ejercitando la creatividad. Y la creatividad se te despliega mucho cuando tienes que salir de una situación que no sabes muy bien cómo la vas a solucionar, ¿no? Y lo único que hace falta realmente es tener mucha curiosidad y tener un punto de vista propio sobre el mundo y sobre las cosas para poder ser un buen creativo. Y luego trabajar mucho. O sea, no conozco a nadie que haya querido hacer una carrera creativa y que currándoselo mucho le haya ido fatal. Luego allá está el factor suerte y el factor talento y te puede ir de la leche o te puede ir normalito, pero mal no te va a ir nunca si eres currante. Y sobre todo si sabes trabajar en equipo y sabes hacer buenas conexiones humanas, porque las conexiones humanas no solamente te sirven para hacer colegas y poder tener luego a gente a la que llamar cuando necesitas curro, sino también entender mejor cómo funciona el ser humano al que tú quieres venderle cualquier cosa haciendo un anuncio. Entonces es súper importante cultivarse mucho tanto en los libros como en los bares. O sea, creo que todas las áreas son importantes, ¿no? Y sobre todo ser un buen compañero cuando trabajas, porque las agencias al final es lo más chulo que tienen es poder crecer rodeado de muchas influencias creativas de gente que no es como tú, pero que te complementa, ¿no? Uh-huh. Y yo recuerdo de una de las veces que nos hemos visto, pues corrígeme si me equivoco, que creo que tú ibas a hacer doctorado o algo así, pero te llaman de Madrid, te vas a Madrid y ya ya eres publicitaria. Sí. Cuéntanos un poquito eso, cómo fue. Pues yo cuando terminé la carrera empecé doctorado en la Universidad de Sevilla y de comunicación audiovisual. Yo estudié comunicación audiovisual, yo ni estudié publicidad, si yo estoy de casualidad haciendo esto. Y en ese momento pues había nacido Internet, justo. O sea, la primera vez que me conecté a Internet fue desde la facultad buscando bibliografía para Juan Bosco. Y entonces
Y entonces resulta que, claro, dije, ostras, esto de internet lo más, o sea, madre mía, qué chulo, tal. Entonces había como un curso ahí en la Confederación de Empresarios de Andalucía que iba de tecnología, internet, tal, y yo como soy, pues eso, como soy tan curiosa, yo dije, bueno, yo estoy haciendo doctorado, pero yo me puedo hacer al mismo tiempo el curso este, pues yo me tengo que enterar de qué es lo que se cuece aquí. Y entonces cuando terminé el curso, la verdad que estaba fascinada con el mundo digital y estaba en un punto en el que dije, me estaba resultando como un poco, como un poco tediosa, como el mundo doctorado, el ritmo de la facultad. Tenía como muchas ganas de hacer cosas y yo dije, mira, lo que me salga antes, la voy a una beca de investigación o un trabajo, porque yo lo que quiero es como movimiento y que pasen cosas. Y me salió un trabajo en Madrid en esta consultora americana y dije, voy a probar, son 6 meses. Y, y bueno, pues 6 meses se han convertido en prácticamente 20 años. Así que, pues nada, igual algún día vuelvo y hago un doctorado. Me quedé con las ganas. En la UCA, ¿eh? Me quedé con las ganas. Hombre, si lo hago ya, pues no sé, tengo mi corazón ya dividido entre la Universidad de Sevilla y la UCA, ¿eh? Porque yo de la UCA sabes que soy muy Vamos a ir intentando conquistarte. Sí, sí, pero la verdad que siempre se me quedó la espinita, ¿eh? O sea, de haber hecho una carrera académica. Me encanta la investigación y de hecho justo ahora que vengo de presentar a un cliente que es consultora y tal, me encanta porque me permite como reflexionar, investigar, tal, leer y por eso me gusta tanto la estrategia de marca, porque tiene una parte mucho más conceptual. Al final una marca es crear un universo simbólico, tiene mucho que ver con la semiótica, que a mí era una asignatura que me encantaba. Y, y no sé, por eso me gusta esta parte un poco más reflexiva o un poco más humanista de la comunicación para marcas, ¿no? Y me he alejado un poco más de las campañas y de la rapidez un poco del día a día, ¿no? Claro, todo ha cambiado en el mundo, también en la publicidad, desde que tú empezaste. ¿Qué es lo que crees que ahora mismo se valora más para un estudiante que acaba de hacer la carrera, o sea, y quiere hacer unas prácticas, un trainer? ¿Qué es lo que crees tú que se valora más a la hora de elegir quién podría entrar? Bueno, yo creo que hay un filtro que es la carpeta en esta profesión. Entonces hay que hacer carpeta y la carpeta se puede hacer de muchas maneras. O sea, está claro que hay escuelas que están especializadas en que hagas carpeta, pero también pasa que muchas veces si tu carpeta es la típica carpeta de escuela, eres igual que todos los que salen de la escuela. Entonces yo recomiendo a los alumnos que hagan que hagan un trabajo también personal, o sea, que su creatividad se puede mostrar de muchas maneras que no son solamente la de los casos de publicidad, ¿no? Pero también, o sea, una mezcla de las dos cosas, es decir, demostrar que controlan mínimamente o que entienden mínimamente el lenguaje publicitario y el tipo de ideas y de tendencias que hay ahora mismo en el mundo publicitario, pero también no abandonar como la parte más tuya de lo que te gusta hacer, si te gusta ilustrar, si te gusta escribir, si te gusta hacer fotografía. El portfolio ideal es la mezcla de esas dos cosas, ¿no? De decir, oye, yo ya sé lo básico de que, o sea, me puedes poner a currar y voy a entender lo que es un concepto y voy a entender lo que es una gráfica, pero este es mi mundo y eso es lo que puedo aportar. Y creo que además cada vez más, y lo ves en las agencias internacionales, cada vez más tienen programas para intentar captar talento externo, incluso de la propia formación académica, porque cada vez la publicidad compite más con creadores independientes que están en sus casas y necesitamos también esa frescura que trae alguien un poco de fábrica, ¿no? Sin adulterar. Entonces, bueno, creo que hay que combinar las dos cosas y si no tienes la posibilidad de ir a una escuela de portfolio, que están muy bien, pero desgraciadamente pues igual no todo el mundo puede permitírselo, pues tienes muchísimas fuentes en Internet para poder estar al día desde todo lo que sale o sea, desde todo lo que
o sea, puedes ver todo lo que gana en Cannes, todo lo que gana en el DAD, todo lo que gana en el CDC, puedes presentarte a concursos y a concursos para estudiantes también de un montón de festivales. Realmente el que tenga de verdad interés y curiosidad, hay mucho para aprender de forma autodidacta también. O sea, ¿tú crees, por ejemplo, que es viable que a lo largo de la carrera, por ejemplo, con ayuda de los profesores, puedan hacer, a lo mejor puedan ir pensando en tener 2, 3 piezas en el portfolio de eso, de demostración, de que sé lo que es una gráfica, sé crear un concepto, sé desarrollar bajar un concepto, una campaña 360 y luego pues los intereses que tengan cada uno de ellos, ¿no? Ya más allá de la... Yo creo que sí, y creo que a lo mejor, a ver, a veces es complicado porque es verdad que compites con gente que a lo mejor se tira 2 años haciendo eso en una escuela con directores creativos haciendo y supervisando el trabajo y no es comparable, pero yo he contratado a gente en la despensa que me conquistó porque traía un vídeo que había hecho sobre su vida. Y yo, o sea, una chica que venía directamente de la universidad y me dijo, mira, esto es una gráfica que he hecho en clase y luego, mira, te voy a enseñar un vídeo que he hecho yo sobre mi vida. Yo cuando vi el vídeo dije, estás contratada. Ya está. Bueno, pues esta chica está trabajando en Estados Unidos, o sea, mal ojo no tuve. O sea, creo que el talento se puede demostrar de muchas maneras. Y también a lo mejor hay gente o agencias en los que no lo van a saber ver o que van a buscar que si tienes un premio en el no sé qué. Bueno, pues hay de todo, ¿no? Yo siempre he valorado muchísimo la capacidad de la gente joven para saber si saben contar historias, si tienen buen ojo, si tienen sensibilidad creativa, y a mí con eso me vale. Pero bueno, a lo mejor esa soy yo, que soy una romántica, no sé. Tampoco quiero que se vayan a estrellar contra un muro por mi culpa. O sea, que a lo mejor hay gente pues, que sí tiene una exigencia de un portfolio más profesionalizado, ¿no? Pero yo creo que hay oportunidades. Bueno, nos queda tiempo para una última pregunta porque te prometimos que al 45 te liberábamos. Y no sé, yo te preguntaría, con la carrera tan impresionante que has tenido, que nos contaras un poco qué es lo que te gusta más de tu profesión. Ay, madre mía, pues me gustan muchas cosas, pero yo creo que lo que más, o sea, yo creo que lo que más me gusta de mi profesión es la gente que me ha permitido conocer y con la que me ha permitido trabajar, o sea, las cabezas y los corazones con los que me he encontrado a lo largo de mi carrera. Creo que es un sector que, a pesar de que tiene como esa fama como de competitivo y tal, he encontrado gente siempre maravillosa de la que he aprendido muchísimo, que me han enseñado mucho, ¿no? Entonces, para mí ahora, por ejemplo, como directora creativa independiente, es un lujo como tener distintos equipos. Yo que soy tan curiosa, pues de repente hay un tipo de proyectos que los hago con dos amigos que son también freelance como yo, y hacemos ahí como equipito, ¿no? Y luego, pues cuando trabajo en Sony tengo mi equipito de Sony, y cuando trabajo con más mujeres creativas, mi equipito de más mujeres creativas, ¿no? Y lo que más me gusta es poder compartir ideas y poder hacerlas crecer entre más gente que piensa de manera parecida a ti y pasarlo bien haciéndolo, ¿no? Y disfrutar un poco luego de lo que eres capaz de poner en marcha simplemente con las cosas que se te ocurren, ¿no? Y eso a lo mejor es algo que he tardado en darme cuenta de mi capacidad como para poner en marcha proyectos, ¿no? O sea, durante la primera fase de mi carrera pues estuve más como aprendiendo y más dentro de estructuras, pero bueno, creo que también me ayudó mucho a estar en la despensa, que era una agencia como en la que nos inventábamos la rueda todo el rato para muchas cosas, y cuando salí de ahí pues me vi con la capacidad de hacer lo mismo que hacía dentro de la agencia, pero fuera, ¿no? Y no sé, es lo que más me gusta a la gente, realmente, sí. Y con lo último, de tu trabajo, del trabajo que estás haciendo como directora creativa independiente, ¿cuál ha sido, perdón,
el trabajo que te ha motivado más o que te gustaría destacar de todas las cosas que has hecho ya de manera independiente? Bueno, la verdad que lo que más, o sea, como directora creativa independiente, donde mejor me lo paso es en Sony Music, No está mal. que llevo 3 años trabajando con ellos como colaboradora externa y he tenido la suerte de colaborar en proyectos como, por ejemplo, el más reciente, el de Rosalén último, o el de Malú, o el de Rosalía o el de Amaral. Y la verdad que es la oportunidad como de ayudar a los artistas que tienen ya una visión creativa muy clara de lo que quieren y unas canciones y un tal, como a ayudarles a crear un marco con todas esas cosas que quieren contar, un marco de comunicación donde puedan fluir como de una manera muy natural con contenidos, con imágenes, con videoclips, o sea, como ayudarles un poco a crear ese universo desde la autoría total que tienen ellos, ¿no? De lo que ellos quieren contar, ¿no? Y, hombre, es un proyecto súper bonito, la verdad, y aparte que, bueno, que trabajo con un equipo allí de gente maravilloso. Genial. Pues muchísimas gracias, Belén, por hacer este esfuerzo y estar aquí con nosotros hoy. Nada, de esfuerzo nada. Solamente ha habido que buscar el hueco en la agenda, pero ha sido un placer, Lucía. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora nosotros terminamos y en 15 minutos sigue el festival con la entrevista de Esther Simanca, profe de la UCA, a Yolanda Díaz, que es artista y activista en feminismo, que presenta su libro Maldito Estereotipo. Chao. Yolanda Domínguez, te tengo que corregir. Yolanda Domínguez, perdón. Me ha patinado. Yolanda Domínguez. Bueno, chao. Chao.